Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Les saluda a su hermano, su amigo Sergio Pérez desde Ciudad de México. Para todos los hermanos, para todos los amigos que siguen esta transmisión, bienvenidos a este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. En esta entrega, en esta ocasión, quisiera hacer una breve reflexión acerca de lo que son las sectas. Y quisiera centrarme en lo que son las sectas cristianas, porque la verdad es que hablar de secta es un mundo, es bastante amplia la palabra, y tendríamos que hacer muchos programas para poder lograr abarcar y entender este fenómeno que se viene dando desde hace muchos años, o mejor dicho, toda la vida. Lo cierto es que cuando nosotros vamos al texto sagrado, leemos las escrituras, nos damos cuenta, no solamente en el libro de los Hechos, sino en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, las cartas universales de Santiago y otros, nos damos cuenta cómo ya desde aquel tiempo, desde hace más de 2000 años, una vez que Jesucristo ascendió y encomendó esta gran labor, esta gran tarea a los apóstoles, que posteriormente desde luego se extendió para la iglesia de Cristo. Fue un mandato no solamente para ellos, sino para la iglesia actualmente, que es la de esparcir o llevar el evangelio, pero sobre todo hacer discípulos. La escritura nos dice que hagamos discípulos. Mateo 28, en las partes finales, 19 20, nos habla acerca de eso, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el evangelio se ha extendido desde que Jesucristo estaba aquí, desde que ascendió, y desde luego por boca y obra de los apóstoles, posteriormente de los discípulos, y por supuesto hasta llegar a nuestros días. No vamos a hacer una reseña desde ese tiempo a ahora. Lo que sí quiero mencionar, hermanos amigos, es que hoy día ha habido, o como lo mencioné hace un momento, desde hace tiempo han surgido, o cada día podemos surgen diferentes movimientos de pensamiento espiritual, religioso, que pueden traer mucha confusión, o que muchas personas están creando confusión respecto a qué hacer o hacia dónde dirigirnos. Por eso en esta entrega quiero solamente enfocarme en lo que son sectas cristianas, para poder aprender a diferenciar de lo que es el camino de la verdad, lo que nos dice la palabra de Dios, y de lo que es el cristianismo en sí, o algunos dirán el cristianismo de doctrina sana, ¿no? Propiamente, hermanos, cada creyente en Cristo no solamente cree en Cristo, sino debemos de tener ciertas bases, ciertos pilares para poder no solamente regir nuestra vida, sino que de alguna manera saber y entender quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Eso es muy importante. Y desde siempre han habido movimientos o grupos sectarios. Podemos partir de qué es una secta. Una secta se está refiriendo a eso. Es una sección, es un apartado, es un grupo de personas que en un momento se apartan, se seccionan de todo el núcleo, de todo el circuito o del todo que lo componía, y que ellos eran parte de este todo en relación a tener una diferencia en la doctrina, una diferencia en la creencia y en las mismas prácticas, o en las prácticas de la misma fe. En este caso podríamos citar bastantes. Son si hay un mundo, si hay una gran variedad, voy a decirlo así,
de sectas alrededor del mundo y alrededor de todos los años o en la historia de la humanidad, que no acabaríamos, como mencioné, de hablar de eso. Tendríamos nosotros que seccionarlo o irnos solamente a la parte de la Iglesia de Cristo, hablar acerca del cristianismo solamente. Y de ahí, bueno, tenemos mucha tela por donde cortar. Es muy vasto también, ya que esto sí, a últimas décadas no han dejado de surgir grupos o bien sectas que se hacen llamar cristianas y que en un momento dado no lo son. No lo son. Lo primero de ello, de donde debemos de partir, por supuesto que es Cristo. Por supuesto que debemos de entender que para todo aquel que se precie o que diga que es cristiano, lo primero que debe de creer, su primer línea de fe o de doctrina es que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay vida eterna. Yo quisiera desde luego ir hablando de esto e ir viendo algunos pasajes de la Escritura para que nosotros podamos ver y podamos ir comprendiendo qué es en lo que creemos y cuál es la diferencia con otros grupos religiosos o grupos que se dicen ser cristianos, pero que de alguna manera tienen elementos que no contienen o que más bien han quitado de su dogma, de su doctrina, de su fe, los pilares que vienen en la misma Escritura. Entonces, el primero de ellos, desde luego, como mencioné, no podemos estar comparando una por una, porque sería muy, muy largo. Entonces es más práctico poder ver quiénes somos, qué es lo que creemos, y en ese eje hacer un comparativo. Cada uno de nosotros, amigos, hermanos, podemos hacer una comparación con las diferentes creencias que hay o corrientes de pensamiento religioso o espiritual que hay, y de esa manera poder identificar en dónde estamos parados y en dónde se encuentran ellos también. Eso es importante. Y lo primero que debemos de partir es que Jesucristo es el único medio de salvación. No hay ninguna otra forma de poder obtener salvación o vida eterna, en este caso ser perdonado por Dios y tener acceso a la vida eterna, si no es mediante la fe en Jesucristo. Juan capítulo 14 verso 6 son las palabras que el mismo Señor dijo de sí, y quisiera mencionarlas, por supuesto. Juan capítulo 14 verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces debemos de partir justamente que solamente en Cristo y solamente en Él hay salvación. No hay otro medio de salvación, y propiamente esto es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros creemos, es lo que nos dice la Escritura, y es nuestra base, nuestra piedra angular es Cristo. Y entonces no hay ninguna manera en la que cualquier otro elemento o cualquier otra elemento en el cual nos compartan otras corrientes religiosas, otras corrientes de pensamiento espiritual, que en un momento dado tengan una diferencia con esto, ya no es cristiano. Cualquier otro elemento que quiera anexarse el de la salvación, el de la vida eterna, ya no es cristiano. Solamente en Cristo hay salvación. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, quisiera leer esto también para dejarlo muy claro. Primera carta de Timoteo, capítulo 2,
verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Y esto desde luego compagina muy bien con lo que acabamos de leer, en que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la iglesia nos salva, las buenas obras nos salvan, el reunirse en un lugar nos salva, el tener ciertas prácticas o guardar ciertos ritos o el tener ciertas costumbres en este grupo donde podamos o donde la gente se pueda estar uniendo, eso no salva. Nada de eso salva. Solamente la fe en Jesucristo, la fe en su obra vicaria, la fe en la persona de Jesús, en que vino, se encarnó, la segunda persona de la deidad se encarnó, y desde luego Cristo llevó a cabo el plan eterno de la salvación para la redención de la raza humana, del hombre. Esto solamente para todos aquellos que tienen fe. No es algo, y eso es importante también, ese sería otro punto. El primer punto es que solamente en Cristo hay salvación. El siguiente punto es que solamente hay salvación para aquellos que tienen fe en Cristo. Cuando en un momento dado se escucha mucho que todos somos hijos de Dios y que todos somos salvos en Cristo porque Él murió por la humanidad. Sí murió por la humanidad, sí fue a la cruz, murió y resucitó para poder redimir a la humanidad, pero esa humanidad debe de poner sus ojos en Él. La humanidad debe de voltear a Cristo, la humanidad debe de arrepentirse, la humanidad debe de doblegar su corazón, la humanidad debe de entregar su vida a Cristo. Desde luego la humanidad está compuesta por nosotros, por personas, por individuos. Cada uno de nosotros hemos llevado a cabo eso. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo. En el momento en que yo pongo mi fe en Cristo, en el momento en que entro en una relación con Él, una convicción, y hay arrepentimiento, y hay quebrantamiento, y entrega de mi vida hacia Cristo, entonces hay un nuevo nacimiento, entonces hay perdón del pecado y de los pecados, entonces empieza una relación en donde Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, y por supuesto empieza la obra del Espíritu Santo a manifestarse en la vida de aquel que ha entregado su vida, que ha rendido la vida a Cristo y que ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor. Dice Romanos 10:9-10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y bueno, desde luego complementa el pasaje, usted lo puede leer en casa, si tiene su Biblia puede leerlo ahorita, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Entonces, nos damos cuenta que la salvación solamente es en Cristo, pero hay que poner la fe en Cristo. El decir que todos somos hijos de Dios es un error, quisiera leer este pasaje que está justamente en Apocalipsis. Déjenme. Se los quiero leer para que podamos irlo dejando claro y para que usted pues pueda hablar acerca de ellos. Hay un pasaje en Apocalipsis, pero también quisiera leerle antes Juan, capítulo 1, verso 12. Juan, capítulo 1, verso 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Reitero el pasaje: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad
el poder de ser hechos hijos de Dios. Aquí el pasaje está siendo muy claro y nos está diciendo que el que pone su fe en Cristo, en ese acto y efecto de poder creer solamente en Él como Salvador, entonces eso permite que podamos ser hijos. Antes no. Debemos de entender que somos únicamente creación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento se dio la semilla del diablo se sembró y inició en cada ser humano, en este caso, desde luego a partir de Adán, más bien de Caín y Abel. Adán y Eva poblaron la tierra con una humanidad caída, con una naturaleza caída, una naturaleza en un estado de pecado, en un estado de muerte, en un estado de condenación, y eso se ha ido transmitiendo espiritualmente de una generación a otra hasta llegar a nuestros días. Entonces no hay manera de poder nosotros decir que somos hijos de Dios cuando en realidad tenemos aquellos que no han entregado su vida a Cristo, o cuando en su momento nosotros todavía no conocíamos de Dios, no conocíamos de Cristo. En realidad éramos hijos de ira. En realidad nosotros estábamos en tinieblas, en oscuridad, lejos del plan de Dios, lejos del propósito de Dios, lejos de la salvación, lejos de la eternidad, lejos de una amistad con Dios, lejos de una paternidad de Dios en nosotros, lejos de una identidad, lejos de un nuevo nacimiento. Todo eso es a razón del pecado, porque el pecado vino a traer una cadena muy, muy pesada, unas ataduras espirituales de muerte y de condenación que solamente la fe en Cristo puede romper, ya que Cristo fue el sacrificio perfecto, aceptado por Dios para el perdón del pecado. Entonces no hay manera de que nosotros podamos decir que todos son hijos de Dios, porque en realidad solo es hijo de Dios aquel que cree en Cristo. Así que cualquier grupo religioso que se diga cristiano y que en un momento dado no hable de esto, que diga que todos somos hijos de Dios, que diga que todos hemos sido salvados, o que la humanidad está salvada por Cristo, y no hay un detalle puntual en decir que esto es mediante la fe en Cristo, entonces no es cristianismo. Es decir, no está en lo correcto. Está hablando de algunas otras cosas más, están diciendo otras cosas, pero no están hablando lo correcto. Así que esos son puntos esenciales que nosotros debemos de darnos cuenta. Reitero, la iglesia nos salva, el reunirse nos salva, el practicar practicar cierta liturgia, el tener ciertos comportamientos, el hacer ciertas obras buenas, de caridad, inclusive con un buen corazón, de amor, etc. Sin la fe en Cristo, vana es esa fe. No va a servir de nada. No podemos depositar nuestra confianza en nadie más. No existe en el mundo nada que pueda redimir, es decir, comprar la vida del ser humano, porque el precio de las almas de la humanidad, el precio fue un precio que se dio de sangre, y ese lo pagó Cristo. Nadie más lo paga, ningún santo. Aquellos que dicen que los santos interceden o que las vírgenes interceden, tampoco es así.
porque lo leemos, solo hay un solo Dios y un solo mediador. Un mediador que es a través de su sangre y de su sacrificio, que fue Cristo y es Cristo, y que hizo esta obra perfecta en la cruz del Calvario. Entonces nadie más puede interceder por nosotros. Hoy día no podemos pedirle a nadie que interceda por nosotros, sino que tenemos que ir directamente a Cristo, aquel que no conoce a Dios y que está lejos de Dios y que posiblemente está viendo este programa y que está alejado de Dios o que no tiene conciencia de ello y que está escuchando esto. Solamente Cristo salva. No puede poner la fe, hermano, amigo, en alguna otra cosa que no sea Cristo. Si se está poniendo la fe en cualquier otra cosa que no sea Cristo, no es cristianismo, no es la verdad. La palabra de Dios dice, el mismo Cristo lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad encarnada, es la palabra encarnada, la palabra hecha carne, la verdad hecha carne. Entonces, la fe en Él es justamente la que permite el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se refiere a un renacimiento espiritual desde cero, algo que no se había dado. ¿Por qué? Porque el pecado no nos lo permitía. Entonces estos son puntos esenciales, hermanos, amigos, para poder darnos cuenta quién cree esto y quién no. Otro punto esencial efectivamente es el de las tres personas de la deidad, lo que se conoce como la Trinidad. Aunque es un término teológico no bíblico, reitero, cuando hablamos de la Trinidad o de las tres personas de la deidad, es un término teológico, no bíblico. Y cuando digo no bíblico es porque no vamos a encontrar en ninguna parte de la Escritura que lo narre o que lo mencione de esa manera, que la palabra Trinidad no está de esa manera. Reitero, es un término teológico. Es un término teológico porque nos damos cuenta en la narrativa de las Escrituras cómo están o cómo aparecen las tres personas de la deidad. En este caso, un ejemplo muy, muy sencillo es cuando Jesucristo va a iniciar su ministerio y va con Juan el Bautista para que lo bautice en un acto público de fe hacia Dios, hacia el Dios eterno. Y en el momento en el que Él desciende a las aguas y emerge de ellas en este acto público de arrepentimiento y de seguir a Dios, Él quiso hacerlo así. Juan de hecho no quería bautizarlo. Juan le dijo, más bien tú bautízame a mí, y Jesús le dijo, no, hazlo para que todos puedan darse cuenta y puedan presenciar cómo debe de ser esto, cuál es el proceso que deben de seguir. Y en el momento en que eso ocurre, dice la Escritura que bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma, no que fuera una paloma, bajó el Espíritu en forma como de una paloma, y se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces están las tres personas presentes. Hay muchos pasajes que nos hablan y nos narran justamente a las tres personas de la deidad, y que en un momento dado cualquier grupo religioso o de corriente espiritual que en un momento dado diga que es cristiano y que niegue la Trinidad, que niegue a las tres personas de la deidad, no es cristiano. Cualquiera que diga que solamente Dios, como los unicitarios, o que en un momento dado, porque hay un arrianismo moderno, un movimiento que se dio de una persona, un sujeto que negaba la deidad de Cristo, que negaba, que más bien decía que era creado por Dios y que no era divino, que Jesús no tenía divinidad. Esto es desde el siglo IV. Entonces, no sé a qué le suene. No sé qué grupo religioso o qué secta pregona esto, ¿no? Que no cree en la divinidad de Jesús. Lo ven como
o bien como un profeta, o bien como un ser creado, o bien como alguien muy cercano a Dios, pero que no es Dios. Entonces, negar la divinidad de Dios, la divinidad de Cristo, negar esa divinidad, no es cristiano. Automáticamente se descalifica ese grupo, ese movimiento que dice ser cristiano, pero que no cree en las tres personas de la deidad. En este caso, definitivamente podemos decir o podemos mencionar, hermanos amigos, que hay dentro del ámbito cristiano protestante, voy a decirlo de esa manera, o evangélico, hay diferentes denominaciones, que si bien hay diferencias, estas diferencias más bien son de segundo orden. No hay diferencias en cuanto a que Cristo es el único camino para la salvación. No hay diferencia en las tres personas de la deidad. No hay diferencia en que la fe en Cristo salva y en su sacrificio, en su obra vicaria. No hay diferencia entre creer en su muerte y resurrección. No. Las diferencias denominacionales que se han dado a lo largo del tiempo, por supuesto, sobre todo después de la Reforma Protestante que se dio en Europa, esto surge más bien en temas de segundo orden, temas doctrinales de segundo orden, como por ejemplo, cada cuánto debemos de celebrar la Santa Cena, si debe de ser cada semana o cada año, si debe de haber o no instrumentos musicales dentro del lugar, en el templo en donde adoramos o alabamos a Dios, el tipo de alabanza que se debe de utilizar. Esas son cuestiones de segundo orden, de si hay o no un arrebatamiento, o si solo hay una segunda venida. O sea, no tenemos problemas en los de primer orden, pero en lo del segundo orden es donde en un momento dado hay diferencias, y entonces cada persona, cada denominación ha desarrollado su doctrina conforme a la interpretación de las Escrituras, y se han quedado así. Y entonces muchas personas se alinean en esa denominación donde se sienten más a gusto, donde se sienten bien, pero son creyentes, son cristianos, todos somos cristianos todos, y no somos diferentes en nuestra fe en cuanto a Cristo, en cuanto al Padre, en cuanto al Espíritu Santo, ni en cuanto a las Escrituras, en cuanto a la Biblia. Que ese es otro punto esencial a entender y a hablar. Es decir, que la palabra de Dios, o en este caso la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Hay muchos que atacan la inerrancia de la Escritura, de la palabra, que dicen que está plagada de errores, que no es algo escrito por hombres. Y sí, efectivamente, es escrito por hombres, pero por hombres inspirados por Dios. No es una cuestión que se nos ocurrió o se le ha ocurrido al ser humano. No hay manera de que, independientemente de que esto haya sido escrito por hombres, que son hombres inspirados por Dios, hombres santos, y cuando digo hombres santos me estoy refiriendo a es gente espiritual, gente que entregó su vida a Dios, entregó su vida al Señor, y fueron usados por el Espíritu Santo para poder plasmar aquello que Dios quería darnos, revelarnos a la iglesia hoy día, y desde luego hablar de su persona, de su carácter, etc. Entonces, por supuesto que la Escritura es nuestro único, reitero, la Biblia es nuestro único código, es nuestra única base de fe, nuestra única base de fe y nuestra única base de conducta. La moral de Dios es la que aplicamos a nuestra vida, que tiene que ser cambiada.
Tenemos nosotros una moral, la moral del mundo, la moral de nosotros, y que en un momento dado va siendo transformada y cambiada por la moral de Dios que está plasmada en las Escrituras. Entonces, la Biblia es nuestro único manual de fe y de conducta, propiamente. Dice en la segunda carta a Timoteo, quiero leer este pasaje, segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17, dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, refiriéndose propiamente, aquí solo quiero resaltar, al de la inspiración, ¿sí? La inspiración, que en este caso estamos hablando que lo que se plasmó, lo que está en el texto sagrado como revelación, esto fue traído por el Espíritu Santo de Dios, y que en un momento dado plasma momentos, plasma situaciones, plasma cosas que se han dicho, que se dijeron y que son necesarias para nuestro entendimiento, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez y desde luego para nuestra exhortación y para que podamos nosotros caminar en la justicia de Dios. Entonces, aquel grupo en donde usted pueda estar yendo, amigo o hermano, se pueda estar usted reuniendo, y si la Biblia no es el único manual o código de fe y de conducta, y hay algún otro libro, esto no sé si le suene también, porque hay lugares en donde hay un grupo en específico en donde dicen que sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero también otro libro. Tienen otro libro más en donde recibieron una revelación nueva. No hay revelaciones nuevas, solo hay una revelación. Y para ello, eso lo podemos constatar a través de podemos darnos cuenta a través de la historia de la Iglesia de Cristo, y propiamente de las excavaciones que se han hecho, de los hallazgos que se han hecho a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la Iglesia, cómo se han encontrado papiros, cómo se han encontrado escritos en diferentes lugares, en diferentes continentes inclusive, y que en un momento dado se compaginan estos y tienen a veces diferencias de siglos. Y dicen lo mismo, porque son las copias de los originales, copias del texto sagrado. Entonces nos damos cuenta que hay evidencia física de lo que se escribió desde su original hasta llegar a nuestros días, en este caso de la copia, de la copia, de la copia. Pero hay copias fechadas en diferentes años, reitero, algunas con diferencia, o muchos con diferencia de siglos, y que dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Y eso la ciencia nos ayuda para poder corroborar eso, al hacerle un estudio a un documento, a un pergamino, a un códice, para poder identificar cuánto tiempo tiene o hace cuántos años fue escrito y de qué manera se escribió, en qué idioma, la manera en que se escribía. Hace una diferencia entre un año y otro, entre un continente y otro, pero el mensaje es el mismo. Es imposible que haya más de 40 autores que se haya escrito la Biblia a lo largo de 1200 años, y que todo compagine con una cronología espectacular, precisa, detallada, y que haya miles de documentos alrededor de diferentes lugares y que todos ellos hablen de lo mismo. No hay ningún otro libro en el mundo que haga eso o que tenga eso. No lo hay. No existe.
Entonces cualquier otro grupo, secta, o donde usted, amigo hermano, se pueda estar uniendo y le digan, bueno, sí la Biblia, pero también tenemos este otro libro, este también es otro libro inspirado, es otro libro que nos dio Dios, es otro evangelio, no es cristiano, no es cristiano. Y de hecho, quisiera leerles algo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, que es, es precisamente de lo que estamos hablando. Esto está en Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 9. Quisiera leérselos. Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 9. Es muy, muy interesante. Dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está haciendo un énfasis porque desde esos tiempos, desde el nacimiento de la iglesia neotestamentaria, estaban teniendo problemas en donde estaban justamente levantándose movimientos, levantándose sectas, levantándose grupos sectarios donde pretendían pervertir la doctrina de los apóstoles, pervertir el evangelio de Cristo y justamente traían inclusive cartas falsas a nombre de ellos, de los apóstoles, para poder introducir ideas cerradas, herejías a la iglesia neotestamentaria, que es algo que hoy día lo vivimos también. Hoy escuchamos una serie de falsas doctrinas, herejías tremendas, cosas tan disparatadas, hermanos, amigos, que si no conocemos el texto sagrado, podemos caer en esos engaños. Es nuestra responsabilidad conocer la Escritura, conocer el texto sagrado, para no ser engañados, para no ser seducidos. Pero el apóstol Pablo dice aquí a los Gálatas: aquel que venga a traer otro evangelio que no sea este que les hemos dado, sea maldito. Esa expresión de sea anatema significa sea maldito. Entonces, una palabra muy fuerte, muy, muy fuerte, hermanos. Pero justamente esta cuestión de el poner otro libro como inspirado por Dios a la altura de la Biblia, eso es una secta. No es el evangelio del Señor. Solo hay un solo evangelio. Y como lo mencioné, hay documentos que lo respaldan. La ciencia respalda esto. La ciencia nos dice cuántos años tienen, cuántos siglos tienen, en qué idioma se escribió, en qué continente se encontró, qué evidencia arqueológica hay. Hay evidencias arqueológicas de ello. Hay documentos que ahí están. Inclusive hoy día se han digitalizado los pergaminos, se han digitalizado algunos códices y se han subido a la red, a internet, y usted los puede ver en griego o en hebreo. Usted los puede ver. Pero vienen otros a decirnos que hay otro evangelio, un evangelio para Centroamérica o para Latinoamérica, porque el evangelio que se dio en Medio Oriente pues se pervirtió, y que los hombres son engaños, hermanos. Son totalmente engaños, amigos. Si algún otro viene a traer, dice aquí, si aún nosotros mismos queremos cambiar eso a través de una carta, de un escrito, aquí lo está diciendo Pablo, o si viniera un ángel, está hablando de un ente angélico o sobrenatural, a traer o anunciar otro evangelio también que sea maldito.
Entonces cualquiera, o bien que diga que tiene otro libro, o bien que tenga su propia versión de Biblia, no es cristiano. Esto también le debe estar sonando mucho. Porque nosotros podemos tener diferentes versiones de Biblia dependiendo del texto en el que se basaron para hacer o bien una traducción o una versión, en este caso, apegada al texto como viene, o bien una versión mucho más dinámica dando la idea de lo que se está diciendo. Pero es el mismo texto. Pero de eso a hacer una edición de la Biblia que nadie más tiene, que es la Biblia única, que nada más tenemos nosotros, no es cristiano. No es cristiano. Aquellos que niegan la persona del Espíritu Santo, como lo mencioné, que niegan las tres personas de la deidad y que o bien no creen en Cristo como divino, o que sí creen en Cristo, creen en el Padre, pero no creen en el Espíritu, no creen que sea una persona, no creen que tenga las características de una persona, las emociones, que tenga corazón, que tenga pensamiento, razón, etc. Le debe de sonar conocido. Entonces no es cristiano. No es cristiano. Negar la persona del Espíritu Santo es negar a Dios mismo. Porque quien hace la obra de redención, quien hace la obra de restauración, de renovación en la vida de una persona, quien trae el nuevo nacimiento, quien revela al Padre y quien revela al Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. El decir que es una fuerza, el decir que es un elemento nada más, y decir que no hay una persona ahí, sino que es un poder manifestado, como la fuerza de gravedad, como la fuerza de electricidad, como la fuerza de atracción, etc., es una herejía. Es una herejía. Es importante, hermanos amigos, poder darnos cuenta de lo que nos dice la Escritura, y si nosotros hemos decidido caminar justamente como cristianos, como creyentes en la voluntad de Dios, esta voluntad está revelada con la Escritura. Esta voluntad está revelada por medio de la Biblia. Aquellos que en un momento dado niegan que Cristo resucitó es otro punto. El negar que Cristo resucitó, y esto era algo que, por ejemplo, dentro de los grupos políticos religiosos con los que se enfrentó Jesús cuando estuvo en su ministerio en tierra, eran los saduceos, que ellos no creían en la vida eterna y no creían en la resurrección tampoco. Los fariseos sí, los saduceos no. Y tuvo varios enfrentamientos Jesús con los fariseos y con los saduceos. Justamente ellos en relación a la vida eterna creían que simplemente no. Por algunos textos que vienen en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, entonces decían, bueno, pues es que lo dice muy claro ahí el texto. No hay otra vida, ya no hay memoria, ya en el sepulcro ahí se queda. No hay más para allá. Pero no es justamente lo que nos dice la Escritura. Entonces, hoy día hay corrientes que se hacen llamar cristianas, grupos religiosos, pero que no creen en la resurrección de los muertos. Dice la primera carta a los Corintios, quisiera leérsela, amigos, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Primera de Corintios 15, 14 dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿para qué pregonamos vida eterna si no resucitó Cristo? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo y es lo que hoy mismo decimos.
Hoy día, hermanos, hace algunos días sabemos que falleció el Papa Bergoglio, Francisco. Murió y estamos en este proceso, o estamos prontos a ver este proceso de elección del siguiente Papa. Y hoy día, hasta hoy día hay algunos, algunos no, muchos comentarios en las redes sociales, en los diarios, en las noticias, sobre todo en las redes sociales, de muchos grupos, de muchos creyentes que están hablando acerca de la vida y obra del Papa Francisco. Y es importante mencionar, hermanos, ya con todo lo que hemos comentado en relación a las sectas, a lo que creemos como cristianos, creemos en la palabra de Dios como inspirada, como nuestro único manual de fe y de conducta. Creemos en las tres personas de la deidad, creemos en que solo en Cristo hay salvación, creemos en que solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres, creemos en la vida eterna, creemos en el regreso de Cristo, creemos en un reino milenial, en un reino del Señor Jesús. Entonces, podemos darnos cuenta qué es o de qué es lo que hablan otros grupos religiosos, otros grupos que se dicen cristianos. Y no voy a hablar mal de la persona del Papa Francisco, pero tenemos que situar las cosas en donde están. Y tenemos que ser sinceros y tenemos que ser bien, sí, respetuosos, pero directos. Y cuando digo esto es porque hoy día ya a muchos, como mencioné, muchos grupos de música cristiana o ministros cristianos están hablando del legado del Papa, están hablando de las obras que hizo, de la gran pérdida que se tiene. Por supuesto que cuando fallece una persona es una gran pérdida, desde el punto de vista como vida humana, por supuesto que sí. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista del máximo representante de una iglesia, el jerarca de una iglesia. La persona que representa una institución religiosa, que en este caso es el Papa. Y por supuesto, hoy, o en el momento en que alguien fallece, casi, no sé si ustedes lo han notado, la persona siempre se convierte en una persona perfecta, una persona excelente, una persona buena, digna, honorable, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice, Cristo lo dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis. Y evidentemente cuando hablamos del Papa Francisco, hizo muchos, inclusive dentro de la misma Iglesia Católica, hubo un sector de la Iglesia que no estaban de acuerdo con los pronunciamientos, con aquellas reformas que estaba haciendo doctrinales dentro de la Iglesia Católica. Y si algún papa podemos decir que ha sido progresista, fue Francisco, el Papa Francisco. Un papa progresista, un papa con un pensamiento incluyente, un papa que permitió la bendición o la unión, si bien no matrimonio, pero sí civil, de parejas del mismo sexo, y que en un momento dado mencionó que el infierno no existía. Hizo declaraciones muy tremendas, que dentro de la misma Iglesia Católica, como mencioné, no estaban de acuerdo.
no estaban de acuerdo. Un papa que en un momento dado hablaba de paz, hablaba de hermandad, y que postuló también que todos somos hijos de Dios. Eso es universalismo. Un papa que abogó y pugnó para que hubiera una unión de diferentes credos y de religiones. Eso es ecumenismo. Y en un momento declarar o decir que todos los caminos llevan a Dios, acabamos de mencionar lo que nos dice la Escritura. Y que un máximo representante de una iglesia o de una religión que se dice cristiana haga estos pronunciamientos totalmente abiertos y directos en contra de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia, está por demás lo otro. Tal vez como persona, no niego, o sea, como personas somos, podemos tener detalles, acciones, actitudes buenas, loables, admirables, virtudes o acciones virtuosas. Y así debe de ser, de hecho. Pero no podemos negar la realidad de lo que él representaba y de lo que quería hacer y de lo que estaba haciendo. Unificar a todas las religiones en una hermandad y amor. Eso no dice la Biblia. Eso no nos dice la Escritura. Un hombre no puede hacer eso, menos en nombre de la fe, ni en nombre de Cristo. Porque lo que hace la Biblia, lo que hace la Escritura y lo que hace Cristo es justamente lo contrario. Es decir, que hay una diferenciación o una diferencia en aquellos que tienen fe y en los que no tienen fe. Y cuando hablamos de amor, casi siempre aquel que no conoce de Dios, aquel que vive una vida cotidiana, normal, alejado de Dios, cuando se habla del amor de Dios, que eso es el único tema que les gusta, el amor de Dios nada más, lo confunden con el amor de la hermandad o con el amor entre la familia o las parejas. Desconocen totalmente del amor ágape, el amor perfecto de Dios, el amor descrito en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Se necesita del amor de Dios para poder lograr los propósitos de Dios. Y la unidad de la fe y la hermandad que se está pregonando en muchos lugares jamás va a ser posible si Cristo no está en la ecuación. Si Dios no está en la ecuación. Entonces no podemos hablar de hermandad, ni de unificar, ni de crear puentes, porque esto no se trata de puentes. Cristo no hizo puentes entre las religiones, entre los hombres. Él es el puente para llegar a Dios. El mismo Cristo dijo: no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Porque por la fe en Él habría oposición, aún de la misma familia. Por eso están las divisiones entre padres e hijos, hermanos, primos, amigos. El mundo, por la fe en Cristo. Porque unos quieren estar en la fe o queremos seguir la fe en Cristo y otros no lo quieren hacer. Otros hay un rechazo total. Y al haber ese rechazo, entonces hay una separación, un rompimiento. Y esa razón de la fe en Cristo. Entonces hablan y pregonan de cosas que en realidad no van conforme a lo que dice la Escritura, ni conforme al propósito de Dios, ni el plan de Dios, ni el carácter de Dios. Y se dicen cristianos, postulando
y hablando de cosas que la Biblia condena o que la Biblia no dice, hablando herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, abriendo falsos caminos hacia Dios que no existen, porque solo Cristo salva, no los santos, no las vírgenes, no la iglesia, no la caridad. Entonces hoy el mundo está trastornado por la pérdida humana o por el fallecimiento del Papa, y hablan de un legado, de amor, de paz, y aún creyentes en Cristo, cristianos, evangélicos, protestantes, hablan de ello como si no conocieran el Evangelio, como si desconocieran la obra y vida de Francisco, del Papa. Entonces, simplemente cuando leemos el texto sagrado, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta qué es lo que dice Dios, cuál es el pensamiento de Dios, cuál es el carácter de Dios, y entonces empieza a haber directrices en nuestra vida y entendemos la moral de Dios y empezamos a comparar con nuestra moral y nos damos cuenta de los cambios y modificaciones que tenemos que hacer en nuestra vida porque estamos siendo perfeccionados, estamos en ese camino, estamos en un proceso de santificación, de reconstrucción total. Pero no vamos a estar pregonando cosas que no dice la Biblia, hablando herejías, falsas enseñanzas, con un falso humanismo y una falsa hermandad, con propósitos oscuros. Qué peligroso es decir eso, qué peligroso es decir que todos somos hijos de Dios, qué peligroso es decir que el infierno no existe, qué peligroso decir es que todos podamos soportarnos o más bien entendernos en amor, no importando lo que hagas. Eso no dice la Biblia. Eso no dice Dios. No es su pensamiento. Es importante que nosotros, como creyentes, los que somos creyentes, podamos conocer bien el texto sagrado, conocer bien los pilares de la fe, nuestra identidad cristiana. Entender que la vida del creyente y que la doctrina que hoy pregonamos como creyentes y que llevamos a las naciones y que evangelizamos y con el propósito de hacer discípulos para enseñarles y que entreguen su vida a Cristo y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es otra, la fórmula, que así lo dice la Escritura, y si se cambia esa fórmula, ya no es bíblico. Para que usted lo piense, ¿a qué me estoy refiriendo? Un bebé no tiene manera de desarrollar fe. Y en realidad el bautismo es un acto público, consciente, con convicción de la fe en Cristo para que todos vean lo que yo creo. Y un bebé no puede hacer eso. Entonces nos damos cuenta cómo aquellos que se dicen ser cristianos, al hacer una comparativa muy general, muy ligera, en realidad no hemos profundizado tanto, nos damos cuenta que no lo son. Nos damos cuenta que cada quien está pregonando su verdad, su pensamiento, sus ideas, mas no la palabra de Dios. Si estos puntos, hermanos amigos que he mencionado, usted los identifica en el lugar en donde está, mejor salga de ahí. Si ya se dio cuenta, salga de ahí. Pídale sabiduría y dirección a Dios. Lea la palabra de Dios y que Dios le lleve a un lugar donde le puedan enseñar la palabra y pueda crecer
y pueda desarrollarse como creyente, como persona, y que pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades, sus dones, ponerlos al servicio de Dios. No se quede ahí. Salga de esa secta. Salga de ese lugar. Obviamente que las sectas se caracterizan por muchos elementos más. No solamente esto, estoy hablando de los que se dicen cristianos y no lo son. Porque cuando hablamos de sectas también podemos hablar de la dominación que tienen, que siempre hay un líder único, carismático, que hay una manipulación, que hay una coerción, que hay un abuso, etc. Vamos a hablar de muchas otras cosas. Es interesante que podamos verlo en otras entregas. Pero estamos hablando o hemos hablado de sectas cristianas, grupos religiosos que se dicen ser cristianos, pero que no se rigen por lo que dice la palabra de Dios, ni por el pensamiento de Dios. Es momento y tiempo de reflexionar. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué hacemos aquí y para dónde vamos? Esta ha sido la reflexión que hemos querido traer en esta entrega. Como siempre, les agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Pérez, desde Ciudad de México. Envío un abrazo fuerte para todos los hermanos y amigos que han estado en esta entrega, en esta transmisión. Si usted quiere plantear algún tema, tiene dudas, hermano, amigo, de algo que dice el texto, escríbanos aquí en la parte de abajo, aquí en el chat o en la caja de comentarios, y con gusto abordaremos el tema aquí en Al Abrigo de su Gracia. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.